Clase 1, biprotrusión. ¿Les parece? O clase 2, limítrofe con clase 1, biprotrusión. ¿Puede ser? Esta sospecha. ¿Ya? Vamos a ver si eso realmente se está dando. Nanomodelos. Ahí está su radiografía. Y ahora vamos a ver su trazado. No sale bien la... Faltó poquito. Vamos manejando con los valores. Si tiene el paciente 77, a ver, déjame para con esta información acá. Si la paciente tiene 77 en SNA, significa que está protruido, normal o retruido. Tengo una maxila que está retruida con respecto a la base del cráneo. Un SNB de 74. La base ósea inferior también está retruida. Tengo una ANB de 3. Clase 1. Vamos a ver cómo está, si realmente está retruida también la base ósea inferior. Para eso el confirmatorio es SND. ¿Cuánto tiene SND? 73. ¿73 qué es? Retruido. Entonces tengo un paciente de clase 1 con birretrusión maxilomandibular. O sea, así como hay pacientes que son biprotrusos y están en clase 1, así también hay pacientes que son birretrusos, pero que están en clase 1. Perdón, pero ahí no apunto la presunción diagnóstica de la se ve que es una biprotrusión, es por los tejidos blandos, ¿no? Los labios que son... En realidad, lo que te está diciendo el análisis es de que no tienes... Claro, pero en la foto lo que veíamos primero. Ah, en la foto. Tiene los incisivos, probablemente los incisivos son los que están tratando de compensar esto. Porque imagínate si los incisivos también estuvieran retruidos e inclinados hacia palatino. La cara sería mucho más plana. Porque toda esta parte tiende a aplanarse. Pero es una característica oriental también, ¿no? A tener las bases óseas retruidas con respecto a la base craneal. Entonces, el dato acá es que tenemos una clase 1 con birretrusión. El patrón dentario. Según el patrón dentario, el 1NA en milímetros es 5 y en ángulo 27. Y podemos dilucidar a partir de eso. 5 y 27. El incisivo está ligeramente protruido e inclinado hacia dónde? Hacia la esquina. La inclinación de los dientes está haciendo que levante también el área. En cuanto al 1NB en milímetros, está bien 5, pero el 1NB en ángulo es 33. Conclusión, el incisivo está inferior, está ligeramente protruido, pero inclinado hacia la esquina. Entonces tenemos una biprotrusión, no por posicionamiento, sino por inclinación de los incisivos. ¿Entienden? Es más fácil resolver un caso en donde los dientes están incluidos, o están inclinados, a que estén protruidos. ¿Entienden? Otro dato. El otro dato es que GOGNSN tiene 40. ¿Cuánto debería ser? 32. Si tienes 40, significa que tienes un crecimiento a predominio vertical, horizontal. Vertical. Para un paciente que tiene un ANB de 3, ¿es bueno o malo? Bueno o malo. Si tienes 3, si tienes un crecimiento a predominio vertical, significa que ese ANB va a aumentar
¿O va a disminuir? Va a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hagamos nosotros como ortodoncistas acá en boca, deben evitar, ¿no es cierto?, que la mandíbula crezca en esta dirección. Hay cosas que nosotros hacemos que hacen que la mandíbula rote hacia abajo y hacia atrás. Por ejemplo, los mecanismos expansivos. Todo mecanismo expansivo, por ser extrusivo, tiende a llevar la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Entonces, estás dándole un componente para que esa mandíbula se vaya a clase 2, ¿verdad? ¿Qué otro? Las distalizaciones. Si haces una distalización, tienes que entender que va a haber un proceso extrusivo y va a invadir el sector posterior del engranaje. Por lo tanto, es otro componente. ¿Entienden? Los elásticos de clase 2 que levantan la mordida en el sector posterior. También. Entonces, otro dato. La proporción facial. Esta paciente tiene 55. Significa que el tercio inferior de la cara está disminuido. La convexidad que tiene esta paciente es de 6. Debería ser 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, su perfil es cóncavo, convexo. Al tener 6 grados es convexo. Muy bien. Tenemos la información, está bien escrita. Faltó un poquito nada más. Y creo que hubiéramos logrado una nueva fotografía. Un aplauso también para ella que está cumpliendo con su tarea. Vamos a ver qué es lo que tiene el paciente. ¿Ah? Miren este paciente. El paciente tiene un SNA de ¿cuánto? 85. Y eso significa que maxila está normal, protruida o retruida. Protruida. 2. SNB 84. ¿Esa maxila está normal, protruida o retruida? Protruida. Tiene un ANB de 1. Significa que es un paciente de clase 1. ¿No es cierto? Es un paciente de clase 1. Según Steiner, por supuesto. Según Steiner. Pero es un paciente que se va acercando a clase 3. Y a mí me parece que es un paciente de clase 3 si le hacemos otro análisis. Porque miren dónde está el punto B y dónde está el punto A. Si hacemos un USP, van a darse cuenta de que se trata de un paciente de clase 3, pero de acuerdo a Steiner, es un paciente de clase 1. Y es que este es uno de los efectos del análisis de Steiner, ¿cierto? Que no absorbe el efecto posicional. Miren, mírenme a mí. Imaginen esta mandíbula y mi punto B está acá. Miren, soy clase 3, ¿no es cierto? Soy clase 3. Y acá está mi punto B. ¿De acuerdo? Si yo agarro este punto B y lo llevo hasta acá, en la misma posición, ¿no es cierto? Va a seguir siendo clase 3. ¿Verdad? Pero si lo miro desde arriba, mi punto A está acá, mi punto B está acá, y no pareciera una clase 3. ¿Se entiende? Pero este es un paciente que tiene una clase 3 con mordida abierta. ¿Me entienden? Incluso lo puedo llevar al piso. ¡Prac! Se cae en mandíbula hasta ahí. Nadie va a creer que es un paciente de clase 1, ¿no? En semejante mandíbula de clase 3. Ese es el efecto que cuando miras desde arriba hacia abajo, y no tienes el conjunto, se puede dar esa variación. Si acá aplicamos un USP, que van a aprenderlo ahora, se dan cuenta que se trata de un paciente de clase 3. Pero acá, paciente de clase 1. ¿Biprotrusión o birretrusión? Biprotrusión. ¿Qué tendencia de crecimiento tiene? ¿Cuánto es esto? ¿34? ¿Cuánto? 34. 34 significa que la mandíbula está creciendo más en sentido vertical o horizontal. Vertical, ¿cierto? ¿Eso ayuda al paciente de clase 3? ¿Que la mandíbula crezca en sentido vertical? En un paciente de clase 3 ayuda, porque te va escondiendo el punto B hacia atrás. Miren. Pero te abre la mordida. Son pacientes de clase 3 con mordida abierta. ¿Qué más observamos acá? Los incisivos. Fíjate. El 1NA tiene 10. 10, ¿no? Sí, 10. 10. Y 31.
de inclinación. ¿Qué significa? Protruido e inclinado hacia vestibular. El inferior tiene 6 y 34. Protruido e inclinado hacia vestibular. Muy bien. Ya sabemos el patrón de crecimiento. El eje facial, ¿cuánto es esto? 53. ¿Cuánto debería ser? 59. Por lo tanto, el eje facial te está indicando que esa mandíbula, por lo menos a nivel de mentón, con la cara está creciendo más en sentido antero-posterior. Si bien el cuerpo de la mandíbula se está inclinando hacia atrás, toda la cara junto con la mandíbula está yendo en esta dirección. Entonces, si tienes un cuerpo que es inclinado y se está yendo hacia adelante, el resultado lógico es que va a ir hacia una mordida abierta. ¿Se entiende? Porque tienes un ángulo bien parado. Muy bien. Vamos con otro caso. ¿Me dice que tenías otro caso ahí? Ajá. A ver. Silvana Flores, 12 años. ¿Qué impresión diagnóstica tiene? A ver, mira, solamente mirando eso me van a hacer las siguientes conclusiones. Patrón esquelético, ¿ya? Clase 1, clase 2 o clase 3. ¿Y cuál es el problema? ¿Maxila, mandíbula o ambos? Segundo, ¿cuál es el patrón dentario? ¿Cómo está el incisivo superior? ¿Cómo está el incisivo inferior? Luego, dirección de crecimiento. ¿Qué dirección de crecimiento tiene la cara? La mandíbula. Otro. Patrón de perfil. Duro y blando. Y proporción facial. A ver, empiecen a sacar sus conclusiones. Pongan en un papelito. Muy bien. A ver, Edith. Escucho, Edith. El patrón esquelético clase 2. Patrón esquelético de clase 2. Un problema de la maxila y la mandíbula. Es un problema de protrusión. Ambos están protruidos. O sea, es una clase 2, biprotrusión. No, Biprotrusión, o sea, maxila y mandíbula están para adelante, ¿no es cierto? Es biprotrusión. Y de entre las dos, ¿cuál está más protruida? Porque para que salga clase 2, una de ellas debe estar, o una está más protruida, o la base inferior está más protruida. O una de ellas está bien, o sea, la maxila está dentro de los límites y es mandíbula la que está protruida. maxila está protruida, mandíbula está protruida. O sea, para ti es una clase 2, por protrusión de maxila. Vamos a confirmar. ¿Y qué hay con respecto a los dientes? ¿Los incisivos cómo están? Parece que están protruidos e inclinados. Recuerda que acá la palabra que se utiliza es, ¿no es cierto? Me parece, ¿no es cierto? Es probable, porque es todo percepción. La percepción que tengo es, ¿no es cierto? Me impresiona. ¿Por qué? Porque estás usando los sentidos para hacer un análisis. Luego vas a cuantificarlos, y en base a la cuantificación, que es la trigonometría, tú defines tus datos. ¿Cómo está el crecimiento mandibular de este paciente? ¿A predominio? Vertical, muy bien. ¿Y cómo está la cara en conjunto? ¿Cómo esa cara está creciendo? ¿A predominio vertical o a predominio horizontal? La cara. ¿Qué les impresiona a ustedes? ¿Su cara está creciendo más hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Hacia abajo y hacia atrás o hacia abajo y hacia adelante? Hacia abajo y hacia adelante. Por eso le queda la discusión. ¿Cómo está el perfil óseo? Cóncavo, convexo, recto, convexo, ¿no? Parece que es convexo.
Y el perfil de tejido blando, convexo, ahí no hay nada que hacer. Vamos a ver si los datos confirman nuestra percepción. Veamos. Veamos. Tienes un SNA de 81, 87. Perdón. Entonces tú lo dictas, ya confirmando. 89. 89 significa protrusión o retrusión. ¿De quién? De maxila. ¿El SNB cuánto es? 83. Significa que mandíbula también está. ¿Cuánto debería ser normal? 80. ¿Cuánto tiene? 83. Significa que la mandíbula también está protruida. O sea, es un paciente de clase 2, biprotrusión. ¿Y era lo que había visto cigüeñita, sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Miren, ¿eh? Ya están ya con su ojo. Cuando ustedes tengan el ojo y la nariz juntos, cuando entre el paciente de clase 2, primera división, subdivisión derecha. Este paciente tiene un crecimiento de tipo horizontal. Este paciente tiene un neuromuscular que puede estar afectando al toque. Vuestro cerebro al toque va a diagnosticar y va a proyectar en su primer plan de tratamiento. Muy bien. ¿Cuánto tiene de ANB? 6. Por lo tanto, es un paciente de clase 2. ¿Dónde estará el mayor problema en esta niña? ¿El mayor problema estará en mandíbula o en maxila? Tiene el problema más en maxila. Tengo que tratar maxila, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué tipo de crecimiento tiene? ¿Cuánto tiene de GOGNSN? 31. 31. ¿No es cierto? 31. Si tiene 31 está próximo, ¿no es cierto? Estaría próximo. Pero la forma como está inclinada acá no parece, ¿no es cierto? ¿Por qué? Miren cómo está la base craneal. La base craneal debería tener una inclinación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y al estar de esta manera, al estar aplanada, lo que va a hacer es reducirte este ángulo. Entonces dices, no me voy a confiar de la base craneal. Por eso que también acá los valores te dan bastante altos, 89. ¿Por qué? Porque al no tener mucha inclinación, al aplanarse te va a un ángulo mayor. ¿Lo están entendiendo? Entonces me voy a la otra horizontal de ecuación, que es la horizontal de Frankfurt. Y ahí busco a FMA. ¿Cuánto tiene FMA? 25. ¿Y qué significa? Está dentro de lo normal. O sea que este paciente, probablemente por el crecimiento mandibular, tiene un crecimiento proporcional. ¿Cuánto tenemos a ver con respecto a los valores en dientes? Díganos. 1 Ajá. 10. El ángulo es 32. Ajá. 1 NB. Primero. ¿Cuánto tienes el incisivo inferior? 10. 10. ¿Y eso qué significa con 10? ¿Y qué más? Bueno, el ángulo es 32. Está inclinado hacia el final. El resultado es que ese incisivo está protruido e inclinado hacia vestibular. ¿Qué más? El inferior también. Ajá. El 1 NB está, es 8 y el ángulo 30. ¿Conclusión? El incisivo inferior está protruido e inclinado hacia vestibular. ¿Qué tipo de perfil óseo tiene? El ángulo de la convexidad, ¿qué te dice? Tiene 10. Normalmente debería ser 0, ¿no es cierto? Para que sea recto. Por lo tanto, ese perfil es un perfil convexo. Y el perfil de tejidos blandos, con la línea estética, ¿cuánto está el labio superior con respecto a ella? Más 5 y más 8 debe ser.
Por lo tanto, el tercio inferior de la cara está protruido, o sea, el perfil es cóncavo, recto o convexo. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces, ustedes tienen ahí información que tiene que ver con el paciente. A esta niña no solamente hay que tratarlo ortopédicamente, hay que tratarla ortodoncicamente, ¿verdad? ¿Y por qué ortopédicamente? Porque es un paciente que es de clase 2, ¿verdad? De clase 2. Y es un paciente que aparentemente tiene un crecimiento proporcional. ¿Nos podría ayudar en su crecimiento? El crecimiento. ¿Entiendes? Porque al tener un crecimiento proporcional, la mandíbula va a ir creciendo proporcionalmente. Lo que no está creciendo proporcionalmente ahí, ¿qué es? La maxila. Aquí no la vamos a atajar para que crezca a la maxila, para que la mandíbula, con su crecimiento proporcional, la pueda alcanzar. ¿De verdad? Identitariamente le está presentando una clase oscus, que está yendo hacia una sobremordida. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? Ahora bien, ¿quién tiene otro caso más? ¿Tú? ¿Tienes más casos? Bueno, ahí está. Doctor, una consulta. Sí. ¿El médico recomienda que tomarle una radiografía para ver cuál es el tratamiento? Claro. La radiografía carpal nos estaría indicando si estamos en el pico máximo del crecimiento o no. Ya, pero eso es que lo que ayuda es a mejorar el tratamiento, pero que por sí es necesario para el tratamiento. O sea, si no tomaran la radiografía carpal y igual hicieras un procedimiento ortopédico, igual habría resultados especiales de no estar en el funcionamiento. Vamos a ver. Lo voy a poner así. Poco torpe, por ejemplo. ¿Tú crees que un gato se atrevería a cubrir a una gata? ¿No es cierto? Cuando no está en celo. No. Los que conocen de gatos saben eso. Lo matan. Lo matan. Si por ahí es valiente y lo intenta, lo deja pero trizas. ¿Ya? Es un ejemplo burdo, pero para que sepas esto. Es importante saber en qué momento vas a aplicar una traumatología, porque tiene que ver con lo que se denomina el tipo de aceleración del crecimiento. Suponte que tú agarras, y sí, tienes crecimiento, pero tú agarras en esta parte de acá, en la que todavía no hay aceleración de crecimiento. El primer mes te lo va a decir, ya doctor, lo uso. El segundo, ya le va a estar diciendo a la mamá, ¿cuándo me lo quitan? Tengo que usarlo todos los días. ¿Por qué yo? Y otros niños no lo usan. Al tercer mes, agarra ese, no, ya no lo quiero usar. Y si tiene una mamá severa, se lo va a poner un chicotazo. ¿Cierto? Pero apenas esté en la cama, se lo va a quitar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar? Y cuando realmente lo necesite usar, ¿cierto? No lo vamos a usar. Yo me refería más que todo a que qué pasa si a esa edad ya pasó el pico de crecimiento máximo. Si pasó el pico máximo de crecimiento, que tiene que ver, que sí va a seguir creciendo, pero ya no con la misma aceleración. Eso significa que el pronóstico es menos favorable. Pero me refiero, Sí se podría hacer, porque todavía tengo. Pero qué importante debería ser para todo ortodoncista. A ver, mira, ahorita está en G1, ¿cierto? Y por la tendencia de crecimiento de este chico, por lo menos tengo unos 8 a 12 meses en donde yo puedo averiguar si está en su pico máximo. Pues si esto es la radiografía carpal, ¿cierto? Y lo único que tienes que sacar es en los siguientes meses otra radiografía carpal para confirmar. Y como tienes 2 mediciones, sabes su velocidad. ¿Entiendes? Entonces, con la siguiente ya te vas aproximado al pico máximo de crecimiento. Pero ya sabes que en un mes o en 2 meses tengo que poner ese aparato sí o sí. Porque en esos 2 o 3 meses que use, es suficiente. Porque está en la velocidad de crecimiento que lo que ha usado en esos 3 meses es mucho más el resultado favorable que lo use 1 año o 2 años en este horario. ¿Se me entiende? Puede ser un extraoral para impedir el crecimiento de la maxila. Sería lo más indicado para este paciente. Reprimir el crecimiento de la maxila. Puede usar también un aparato tipo GARPS, ¿no es cierto? Que hace parte de función en la maxila, en la mandíbula.
el paciente tiene una cara oriental, ¿no es cierto? Entonces ahí no lo podemos dejar muy aplanado esta parte. Lo debemos dejar ligeramente incluso al paciente, porque esa es la característica, la forma de la cara del paciente de un paciente oriental. Y acá Grace me va a pedir ejemplos. Por ejemplo, ven esta chica es funcional, simétrica, es casi perfecta, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Pero ya no tiene lo que quiere. En esta parte de acá, un poco de desarrollo del tercio medio es una característica genética, ¿verdad? Pero notan ustedes la microoclusión de los labios, ¿verdad? Eso compensa, ¿no es cierto?, el poco desarrollo del tercio medio. Entonces, de repente, en este paciente podríamos usar primero alineamiento, nivelación, inclusión de los dientes, ¿no es cierto?, de los superiores e inferiores, y después, cuando entre en su pico máximo de crecimiento, le colocamos el curves, ¿no es cierto?, y adelantamos y le subimos un poquito los dientes. ¿Listo? ¿Sí? Ahora pongo los casos de... Solo seis. Muy bien. SNA, ¿cuánto tiene? 70. ¿Significa una protrusión normal o retrusión? SNB, 73. ¿Protrusión, retrusión? Retrusión. ANB, 5. ¿Eso significa qué? Clase 2, birretrusión. O sea que es una niña que está en clase 2, pero están para atrás. Hemos visto también una clase 2, biprotrusión, ¿no es cierto? Miren, acá se nota, pues miren. Plana esta parte y acá están. Y están en clase 2. Muy bien. Patrón esquelético de clase 2, birretrusión. Pero ¿cuál está de las dos? Porque una de las dos debe estar mal. O las dos están mal. ¿Cuál creen? ¿Cuál sospechan que sea la probable causa de esa clase 2? Mandíbula se encuentra con 73. Vamos a ver. Este es un truquito para ver eso, ¿ya? Primero vemos a la maxila, ¿no? Si la maxila se ve con una S itálica, asumimos que maxila está bien, ¿verdad? Asumimos es la que mejor está. Entonces decimos que tiene 78, ¿no es cierto? La vamos a normalizar a 82. ¿Cuánto hemos tenido que agregar? 4. Abajo, agreguemos los 4. ¿Cuánto sale? 77. ¿Llegó a 80? No, esa mandíbula está retruida. Es un problema inferior. ¿Lo entendieron? ¿Ya? Muy bien. Además, confirmemos. ¿Cuándo tiene el SND? 71. ¿Cuánto debería ser? Por lo tanto, esa mandíbula está retruida. El siguiente punto, ¿cómo están los incisivos? Dígame conclusión. Excelente, están protruidos e inclinados a vestibular. ¿Se ve claramente que hay mordida abierta o no? Muy bien. ¿Qué tipo de crecimiento tiene esa mandíbula? ¿Cuánto debería tener acá? ¿Cuánto es esto? 32, dice, ¿no es cierto? 32. Significa un crecimiento proporcional. Pero está bien, yo lo veo un poco inclinado esto. Vamos a ver. Una vez más, nuestra base ósea nos puede estar jugando una mala pasada, ¿no es cierto? Vamos a usar la horizontal de Frankfurt. ¿Cuánto tiene? 37. ¿Cuánto debería ser? 25. O sea, se confirma que esta mandíbula está creciendo más en sentido vertical. Vamos a ver qué dice el ángulo facial, para ver toda la cara. El eje facial. ¿Cuánto tiene el eje facial? ¿Cuánto debería ser? Significa que esa cara, con toda la mandíbula incluida, está creciendo hacia abajo y hacia adelante, o hacia abajo y hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás, porque el eje facial se está abriendo. ¡Qué lindo! Por lo tanto, esta paciente tiene probabilidades con el crecimiento, si tuviera crecimiento,
¿tiene probabilidades de corregirse con el crecimiento por sí sola o va a acentuarse esa clase 2? ¿Debemos intervenir sobre la parte ortopédica, sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque si se sigue abriendo, la mordida ¿se va a cerrar o se va a abrir? Se va a abrir. O sea, el paciente está yendo para empeorar con el crecimiento. Tenemos que intervenir y tenemos que intervenir sobre la base ósea. Porque ya nuestros dientes se han inclinado tanto para tratar de alcanzarse uno con otros que por sí mismos no se van a poder contactar. ¿Lo notan, no es cierto? ¿Cómo está el perfil de tejidos duros? ¿Es un perfil normal, recto o convexo? ¿Es un perfil convexo? ¿Y el perfil de tejidos blandos? Muy convexo, ¿no es cierto? El tercio inferior de la cara, ¿cómo lo encuentran? Tercio inferior de la cara. ¿Está disminuido? Yo creo que he cometido un error acá. Es espina nasal acá. Te falta este trechito que está acá. Y la cara no se ve con un tercio inferior de la cara disminuido. Espina nasal anterior. ¿Estamos? El plano oclusal lo vas a tomar siempre, tomando en cuenta el contacto posterior, que es el que siempre va a haber. Entonces agarras 2 puntos acá. Cuando no tienes contacto de dientes, usas 2 contactos posteriores. Y cuando tienes, en todo caso, en el sector anterior, tú agarras y no tienes contacto, ¿no es cierto? Y a la distancia, la equidistancia entre ambos, fija tu punto de enlace. Igual, cuando hay sobremordida. Cuando hay sobremordida, la equidistancia entre ambos, fija el borde. Pero cuando tengo serias dificultades para eso, prefiero tomar el contacto de las segundas molares o de las premolares, si están en contacto. Porque eso determina el plano oclusal, plano de mordida, plano funcional. El plano oclusal funcional. ¿Me entendiste? Hay otro caso, ¿no? Vamos analizando. Patrón esquelético. Clase 1, limítrofe con clase 2. ¿Biprotrusión o birretrusión? Biprotrusión. ¿No es cierto? Tenemos 87 y 83. Confirmado también con respecto a la mandíbula. Recuerden que esto es en relación a la base del cráneo. ¿Los incisivos cómo están? Veamos el incisivo superior. Está retruido e inclinado hacia palatino. ¿Y en el inferior? Está protruido y ligeramente inclinado hacia vestibular. ¿No es cierto? Es una compensación dentaria. Es probable que este paciente esté yendo a una clase 2. ¿Qué patrón de crecimiento tiene? GOGNSN tiene 37. FMA tiene 29. ¿Qué patrón de crecimiento tiene? Predominio vertical. Ese crecimiento vertical de la mandíbula, solo es de la mandíbula, del cuerpo de la mandíbula, te está indicando de que mandíbula está creciendo en esta dirección. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo está la cara en su conjunto, incluida la mandíbula. Eso te va a dar esto, que se llama el eje. El eje facial, ¿cuánto tiene? 60. ¿Cuánto debería ser? O sea, que en conjunto la cara está creciendo hacia abajo y hacia adelante. Un crecimiento proporcional. ¿Me entiende? Veamos a ver acá. El ángulo facial, que te da posicionamiento de mentón. ¿Cómo estaba moviéndose su mentón? ¿Cuánto tiene el paciente? 88. ¿Cuánto debería ser? O sea que el posicionamiento de este mentón también es bueno. Lo único que tenemos acá en contra es el crecimiento de mandíbula. Pero toda su cara es arrastrada a un crecimiento proporcional.
Es por eso estas compensaciones que ustedes están viendo en este paciente acá. ¿Me entiende? Es un paciente que tiene un buen patrón de crecimiento. Lo único que tiene adverso es su crecimiento del cuerpo de la mandíbula. ¿De verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro dato también tenemos que sacar acá? El plano oclusal. Que no lo habíamos visto nosotros. ¿El plano oclusal cuánto tiene? 17. ¿Cuánto debería ser? ¿Ah? Eso significa que ese plano oclusal se está inclinando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un plano oclusal se inclina? Se convierte más en clase 2 el paciente. Si el plano oclusal se aplana, se convierte más en un paciente de clase 3. Por eso el manejo del plano oclusal es importante en aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que están dentro de ese límite. Si yo le pongo elásticos intermaxilares de clase 2 a este paciente para corregir disque, ¿no?, su relación dental o molar, puedo provocar que pase de ser un paciente de clase 2 o limítrofe con clase 1 a clase 2. Si hago distalizaciones, probablemente lo mismo. Entonces, cualquier procedimiento que haga, es muy necesario que controle el componente vertical. Tendría que incluir dentro de ese trabajo elementos que intruyan. Si no, cualquier tipo de procedimiento me va a aumentar el AND, me va a convertir en clase 2. Interesante los datos, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué tipo de perfil tiene? El perfil óseo. Faltó notar ahí, ¿no? Sexo. Porque mira, NA convexo. ¿Y el tercio inferior? El perfil blando. De recto para convexo. ¿No es cierto? ¿Cómo está el tercio inferior de la cara? Disminuido. Tiene 50. Aunque habría que medirlo bien. Me parece que acá has venido acá. Debería ser acá. ¿Es ametoniano o es ametoniano? Mentoniano. Mentoniano. Muy bien. ¿Qué les pareció? Útil. La utilidad en esto es fundamental. Corroboras lo que ves en la radiografía, corroboras lo que ves en el análisis facial y cuantificas las diferencias. Y ahora ustedes se van a preparar para hacer lo que son otros análisis que los tenemos programados. USP es análisis de la Universidad de Sao Paulo. Fue hecho por el doctor Interrandi junto con el doctor Sato. Sato es un peruano, sí, es Augusto Sato, Sui, que fue mi profesor en Cayetano Heredia cuando hice el diplomado, digamos. Entonces, él me trajo este análisis que se parece un poco al análisis de Wicks, pero que me parece que es mucho más estable, bastante más estable. Lo he usado durante años y me parece muy estable. ¿Por qué lo uso? Se dan cuenta que hay pacientes que ustedes ven que parece ser un paciente de clase 3, ¿no es cierto? Y que por el resultado de Steiner te sale 1, y es porque está gobernado por Nasion, ¿no es cierto? Nasion puede moverse en esta dirección, dependiendo de la base ósea que tenga el paciente, y darte resultados no concordantes con lo que tienes. Entonces, este análisis lo único que te va a decir es qué tipo, ¿no es cierto?, de patrón esquelético tiene el paciente. Si es clase 1, clase 2 o clase 3. Se llama análisis USP y es uno de los análisis que considero que es muy estable, ¿no? Rara vez falla, pero es bastante estable. Y ¿saben qué? Es muy sencillo de hacerlo. Muy sencillo. ¿Qué necesitas para esto? Necesitas saber el plano palatino, que corresponde a la maxila, el plano mandibular, que corresponde a la mandíbula, y los trazados con una bisectriz. Vamos a hacerlo como corresponde. También un lapicero, vamos a hacerlo con un azul.
Acá no tiene que entrar nada de dientes, ¿ah? No tiene nada que ver los dientes. Es todo base ósea. Maxila, mandíbula, sínfisis, cuerpo, rama. Punto. Puntos de referencia. Para trazar el plano palatino que va a representar a la maxila, utilizo espina nasal posterior. Para adelante no utilizo espina nasal anterior porque es inestable. Y para eso voy a utilizar lo que se denomina NA. No lo trazo, simplemente coloco la regla, ¿no es cierto? Coloco la regla y ahí donde corte NA es mi punto anterior que va a representar al plano palatino. ¿Está bien? Este punto que estamos haciendo, este sistema para hallar este punto, se llama P'. Ese es el nombre que tiene, P'. ¿Está bien? ¿Cómo he hallado P'? ¿Cómo he hallado P'? O sea, la maxila, ese punto donde N era la maxila es P', perfecto. Entonces, ahí está P'. Y luego trazo uno de estas líneas. Y esto representa al plano palatino. Este plano palatino va a representar a la maxila. Para mandíbula, tomo gonio, tal como lo hace Tweet, y Mentoniano. Y trazo el plano mandibular y esto representa a la mandíbula. Y acá tengo mi punto A y mi punto B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Voy a llevar este plano mandibular con escuadra. ¿De acuerdo? Hasta que forme un ángulo. Entonces agarro acá. Y este de acá es paralelo a este. ¿Está bien? ¿Está bien? Mido este ángulo porque lo que quiero hallar es la bisectriz. ¿De acuerdo? Entonces, hallo la bisectriz. ¿No es cierto? Hallo la bisectriz. Y luego, desde A, trazo una perpendicular que pase exactamente por la bisectriz. Esta es la bisectriz. Creo que se escribe así. Bisectriz. ¿Qué cosa es perpendicular? Significa que cuando forme ahí un ángulo, va a ser un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Cuando corte. Acá está. Y a esto le llamamos A'. Y desde B, otra perpendicular. Y esto sería la proyección B'. ¿Qué nos interesa? Esta distancia. Y cuando el punto A está por detrás, es negativo. ¿No es cierto? Si los dos están al mismo nivel, es neutro. Si el punto A está por delante, es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia de acá a acá, en la paciente nos ha salido 5 milímetros. Negativo. El trabajo de investigación de ellos ha hecho que en la población que han estudiado, que son para latinos, el promedio, ¿no es cierto?, va a encontrarse entre 3.5, menos 3.5 y menos 5.5. Ese es el rango. Dentro de este rango se considera que el paciente es clase 1. Cuando el paciente se va más allá de menos 5.5, es un paciente de clase 3. Y cuando el paciente va reduciendo su número a menos 1, menos 0,5 y pasa a positivo,
Se considera que es un paciente de clase 2. ¿Lo entendieron? ¿Hacemos otro ejemplo? Ya. Veamos. A simple vista, ¿qué patrón esquelético tiene ese paciente? 3, ¿cierto? Entonces vamos a ver clase 3. Plano mandibular con P', ahí. Esto lo traslado, ¿no es cierto? ¿Qué? Con escuadra, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hallo la bisectriz, ¿no es cierto? Perpendicular acá, esto sería A', y este de acá sería B'. ¿El punto A está por detrás o por delante? Por lo tanto, ¿es positivo o negativo? Y acá existen 23 milímetros. Negativo. ¿Es un paciente de clase 1, clase 2 o clase 3? Clase 3. Vamos a ver. Ese mismo ejemplo. Paciente de clase 1, clase 2 o clase 3. Parece un clase 3, ¿ah? Pero si tú haces ANB, miren, pasaría por acá, miren, escuchen esto. Y dirías que es un paciente de clase 1, ¿no es cierto? Dice, ah, no, es clase 1. Pero te da la apariencia que es un paciente de clase 3. Y miren. Igual. ¿Qué puntos son estos? ¿Conio con quién? Plano mandibular. ¿Acá es? ¿Y acá? P'. ¿Qué hago con este? Lo proyecto hacia acá. Yo tengo esto, ¿no es cierto? ¿Ah? Un poquito más, ¿no? O sea, qué mal. Entonces, ¿mejor? Perfecto. Entonces acá tengo que ya la bisectriz, ¿no es cierto? ¿Está bien? Acá está el punto A. Perpendicular acá. Prima. ¿Y de acá? También perpendicular, ¿no es cierto? ¿Cuándo tiene acá? 23 milímetros. ¿Positivo o negativo? ¿Qué cosa es? Clase 3.